Buenas tardes a todos los participantes. Le agradezco como director de este curso que se hayan inscrito y tengan la iniciativa de conocer un poco más de lo que es toda la actividad de procuración y de trasplante de órganos, tejidos y células en la Argentina. Y bueno, desde el INCUCAI ya se viene trabajando de hace muchísimos años y uno de los principales objetivos que tiene justamente el INCUCAI y colaboramos nosotros desde el organismo provincial es la promoción y el desarrollo de la actividad, principalmente conociendo quiénes pueden ser donantes y ver bien quién puede ser donante de órganos y de tejidos, quién puede ser donante de tejidos, y también lo que es la donación de células progenitoras hematopoyéticas, CPH, como la conocen muchos, que también es una necesidad a nivel mundial y no solamente a nivel mundial, sino también en Argentina de muchos que necesitan un trasplante de médula de CPH para poder salvar su vida o cambiar su vida. La mayoría salvar su vida. Y bueno, lo que queremos junto con el INCUCAI es aumentar el número de donantes con el fin de aumentar los trasplantes y tratar de disminuir esa lista de espera que, como les voy a mostrar en una de las charlas de hoy, sigue aumentando y va a seguir aumentando por la cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles que siguen en aumento, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y eso lleva a que cada vez haya más pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Por eso, en diciembre del año 2019, tuve la oportunidad de, después de un año de conversaciones y de ver cómo podíamos lograr este acuerdo marco de cooperación, firmamos con el doctor Omar La Rosa, que es el decano de la Facultad de Medicina, juntamente un acuerdo entre ambas instituciones tratando de empezar a capacitar no solamente en el pregrado, sino también en el posgrado, sobre lo que es la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Y bueno, hoy damos inicio con este primer curso de formación y capacitación en detección del potencial donante y en procuración de órganos sólidos, tejidos y células progenitoras, que fue avalado por la resolución 1484 de este año de la Comisión Directiva de la Facultad, con fecha del 28 de agosto, por lo que este curso tiene certificación y aval de la facultad y de la Universidad Nacional del Nordeste. Y para darle más o menos cómo va a estar determinado este curso, en este momento de pandemia que estamos viviendo, lamentablemente, solamente lo vamos a hacer en una modalidad virtual, a través del Zoom, como lo estamos haciendo ahora, pero utilizando el campus virtual vamos a poder tener foros, poder ver bibliografía de todo de lo que es la actividad de procuración y trasplante, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, y también consultas a los diferentes profesores que tienen una vasta experiencia en todo lo que es la actividad de procuración y trasplante en la Argentina. Tiene una duración de 3 meses, todas las reuniones van a ser los días viernes, de 5 a 7 de la tarde, lo dividimos en 10 módulos y tiene una carga horaria de 36 horas, con un examen final que va a ser el miércoles 22 de diciembre, y la idea es justamente, más que ser un examen, es que reconozcan lo que es la actividad. Por favor, apaguen
según la certificación por la resolución, se requiere un 80% de asistencia y aprobación del examen final. Principalmente, todas estas clases que van a ver de los diferentes módulos van a estar grabados y posteriormente de ser grabados van a ser subidos a la página del campus virtual y lo van a poder ver. Lo mismo que en el canal de YouTube, vamos a tratar de grabar todas las clases para aquellos que puedan, no tengan el tiempo o no puedan ver una clase en un momento, lo puedan ingresar y ver posteriormente. Como les dije, van a ser 10 módulos que lo pueden ver en la página del campus virtual, con el examen el 22 de diciembre. Y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de lo que es la detección, el diagnóstico, el mantenimiento, la distribución, y también todos los programas que tiene instaurado el INCUCAI a nivel nacional para mejorar lo que es el control de calidad que tiene y la trazabilidad que tiene la procuración de órganos que con los fines de trasplante. Así que es un curso que tiene muchas partes del proceso y es importante que traten de escuchar a todos los profesores y docentes que nos van a mostrar con una calidad impresionante porque los conozco a todos y sé lo que saben de la temática, así que traten de aprovecharlo. Con Emiliano vamos a ser los coordinadores del curso, así que cualquier consulta nos pueden hacer por la página del campo virtual o también lo pueden hacer a través del correo electrónico del curso. Como les dije, y ya habrán escuchado hablar, que lo saludé al director de INCUCAI, el doctor Carlos Sorati, Cacho para los amigos, que tiene muchísimos años en la temática, fue uno de los precursores de la procuración y trasplante en Argentina y el que cambió también con la iniciativa de varios programas en la década en los años 2000 y que puso en práctica el programa del sistema de procuración con el control de calidad, con el RAGU 7, que el doctor José Luis Bustos, coordinador hospitalario en ese entonces del CUCAIER, fue uno de los precursores de ese programa, ideólogo de ese programa, y que hoy nos está acompañando al doctor Sorati como vicepresidente del INCUCAI. También van a participar dos grandes amigos, ex coordinadores hospitalarios, ex directores de sus provincias, la doctora Gabriela Hidalgo, que también tiene muchísimos años como coordinadora hospitalaria, como directora del INCAIMEN de Mendoza y ahora está como directora médica del INCUCAI. El doctor Richard Malán, un amigo que también estuvo muchísimos años y cambió la historia de lo que es la procuración de órganos y el trasplante en la provincia de Misiones, y hoy está como director nacional del Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas y nos va a hablar todo sobre la actividad de trasplante y obtención de CPH. Después vamos a tener a María Elisa Barone, que es una médica neuróloga que participó desde su comienzo en todo lo que es el diagnóstico de muerte encefálica y también es la coordinadora del Comité de Bioética del INCUCAI. Y bueno, ella nos va a nos sacarnos todas las dudas en el diagnóstico de muerte. Después la doctora Karina Sur, quien fue la que me impulsó y la que me permitió ingresar a lo que es esta actividad de procuración y trasplante. Karina era mi amiga y ella era terminando la residencia de terapia intensiva, yo terminando mi facultad. Me llevó por este camino la procuración y me ayudó muchísimo. Después se fue a Buenos Aires junto con José Luis en la dirección médica en CUCAI y hoy está en Entre Ríos manejando toda la parte
operativa del Cucayer y tiene muchísima experiencia en todo lo que es el abordaje hacia la familia, ya que con ella también hemos cambiado un poco la historia en Corrientes con la procuración junto con el doctor Cialceta y en el doctor Piacenza, que era el director del Cucaicor. También vamos a tener la presencia de dos grandes profesionales en el Instituto de Cardiología, el doctor Simbarro Canela, que nos va a hablar del trasplante cardíaco, la doctora Maurich, que cambió la historia del trasplante renal en la región, ya que fue la que primero, junto con el Perrando, empezaron a hacer trasplante renal y con más de 300 trasplantes en el instituto, la verdad que nos va a dar un poco la idea de lo que es el trasplante renal y los beneficios que da el trasplante renal a todos esos pacientes que están en insuficiencia renal crónica terminal conectado a una máquina de diálisis. También va a participar el doctor Alfredo Aquino, cirujano torácico acá del Hospital Escuela de Corrientes, quien además de ser mi compadre, amigo y compañero de residencia, yo en terapia intensiva y él en cirugía y jefe residente los dos, se tuvo la oportunidad de formarse en cirugía de tórax en Porto Alegre y ha hecho mucha procuración de pulmón y ha hecho trasplante pulmonar acompañado de hacer trasplante de pulmón en Porto Alegre y no va a hablar de trasplante pulmonar. Después José Segovia, que hizo cirugía general en el Hospital Vidal, se fue a formar, hizo un fellow en el Hospital Allende de Córdoba y es nuestro futuro en trasplante hepático acá en Corrientes y en la región. Hoy es el ablacionista habilitado por el INCUCAI para poder hacer las ablaciones hepáticas en toda la región. Así que es personas jóvenes que nos vienen acompañando y que queremos cambiar la historia de la procuración y el trasplante acá en Corrientes y en la región. Después el doctor Néstor Fontán, que es oftalmólogo y el jefe de trasplante del Centro Ojos Corrientes, quien nos va a hablar sobre trasplante de córneas, y el doctor Emiliano Álvarez Salinas, que es especialista en traumatología y ortopedia, y es el que comenzó la historia del trasplante de hueso acá en la provincia de Corrientes, ya que formado en el Hospital Austral de Buenos Aires, en su especialidad de traumatología, pudo obtener su certificación y ya empezó con su primer trasplante de hueso, que la verdad que hasta ahora, por todas las imágenes que me viene comentando, es un éxito con el paciente que recibió ese trasplante. Así que son todos profesionales que queremos cambiar un poco la historia de lo que es la procuración y el trasplante, no solamente en la ciudad de Corrientes, sino en toda la provincia de Corrientes y en toda la región. Y para ir culminando un poco esta presentación, voy a presentar a 3 personas que me han marcado un hito dentro de lo que es esta actividad y me llevó a seguir luchando año tras año en la procuración de órganos para trasplante. Y uno fue el Rafa Matezán, como le dicen los amigos, conocidos por todos los procuradores y coordinadores del mundo, nefrólogo como especialidad, que cuando se hizo cargo de la ONT en España, la Organización Nacional de Trasplante en España, cambió la historia en España, y España desde hace muchísimos años es líder mundial en donante de órganos y de trasplante. Y él siempre lo ha llamado como el milagro de los trasplantes, esta actividad de la donación de órganos. ¿Por qué? Porque a través de esa pérdida y de la generosidad de la gente, se lleva a poder obtener órganos o tejidos con fines de trasplante y cambiar la historia de muchas enfermedades que con las últimas décadas ha demostrado su eficiencia y es recomendado a nivel mundial
en muchas enfermedades terminales el trasplante como la única cura de las enfermedades. Por eso quería recalcar del doctor Matezán que él da 3 pilares del liderazgo mundial del modelo español, y que son, el primero, la generosidad de la población. Fíjese que él habla que primero es la población la que tiene que entender el porqué de la donación y por qué el trasplante. El trasplante sin donantes no existe. Por eso era importante, y él lo recalca dentro de su primer pilar, que la generosidad de la población es lo más importante. Y principalmente cuando nosotros damos un mensaje correcto, y ese mensaje correcto hace que haya confianza en el sistema. Y como lo es las diferentes leyes que viene teniendo la Argentina, en la Argentina, como hablaba, tiene trazabilidad. Nosotros sabemos de qué persona obtenemos el órgano y a quién le implantamos. Implantamos al que verdaderamente lo necesita, con criterios médicos y sin discriminación. Lo otro, el segundo pilar, es la existencia de un sistema que atiende a todo el mundo, y todo el mundo puede donar porque todo el mundo lo puede necesitar. Y eso es lo que tiene el INCUCAI a nivel nacional. La existencia de este sistema de salud que permite que cualquier persona de cualquier índole, raza, situación social, pueda recibir un órgano, un tejido de trasplante y pueda cambiar la historia de la enfermedad. Y lo otro que habla dentro de su pilar importante es la organización. Y dentro de la organización él habla muy claro de que todo el soporte de la actividad del proceso de donación y trasplante, ese éxito del proceso de donación y trasplante, se da en una sola figura, que son los coordinadores de trasplante. Por eso es importante. Fui coordinador durante muchísimos años, hoy estoy director, hoy Emiliano es mi coordinador de trasplante, y espero que no sea el único, que después de este curso sean muchos los coordinadores de trasplante que luchemos para cambiar la historia de la enfermedad de muchas personas. Otro que me ha dado también y marcado en esta historia de la procuración fue Joel de Andrade. Joel fue mi compañero en el Máster Alianza 2008, y la verdad que él en su región de Brasil ha cambiado la historia de lo que es el trasplante en Brasil. Un tipo que, de que llegó como director de la coordinación de Santa Catarina de Brasil, él ha hecho muchísimos trabajos, trabajando principalmente en los coordinadores de trasplante, quienes son los encargados de la identificación, el diagnóstico, el mantenimiento de la entrevista familiar, y no solamente de la entrevista familiar, sino también el que se encarga de coordinar todo lo que es la extracción y la distribución de los órganos, acompañando también todo lo que es la sincronización y el transporte para que esos órganos y tejidos lleguen a destino y puedan ser utilizados con fines de trasplante. Entonces él también le da un pilar muy importante a los coordinadores de trasplante, que son los que verdaderamente mantienen el sistema. No hay muchos en el país, no hay muchos coordinadores, y la verdad que el INCUCAI y yo como director de CUCAICOR, es necesario que se renueve y que empiecen a entrar personas jóvenes con ganas. Hoy todavía siendo la misma cara hace 20 años, lo que estamos luchando como coordinadores de trasplante para cambiar la historia del trasplante en Argentina. Y con este curso quiero que cada vez más gente joven se integre, comiencen esta carrera que es la coordinación de trasplante, porque sin donación, como dice Joel, no hay trasplante. Y para culminar, el doctor Carlos Soratti, que es un médico intensivista de muchos años, que ha estado en sus primeros pasos como coordinador, después como director de CUCAIBA, director del INCUCAI,
después se fue subsecretario del Ministerio de Salud, y hoy volvió nuevamente como presidente del INCUCAI. Y la verdad que él siempre remarca la importancia de lo que es la formación y los encuentros profesionales que nos llevan a aprender y posibilitar un crecimiento para generar respuestas al tema de los trasplantes. Él fue hoy también director del curso de iSalud en procuración de trasplante, y él sigue insistiendo que la formación es lo más importante y que tenemos que conocer toda esta actividad, porque muchas veces no conocemos las reglamentaciones que vienen de hace muchísimos años vigentes a nivel país, y que hace que este sistema de proceso de donación-trasplante sea eficiente gracias al control de calidad que lleva consigo. Y como decía él en esa primera charla, en la charla de la primera Jornada Internacional de Trasplante y Sistema de Salud, que la gran aventura del siglo XX es el trasplante de órganos, y que el abordaje tiene que ser integral, y que tiene que estar todo articulado. Si no hay una articulación entre los hospitales donantes, entre las instituciones de trasplante y los organismos provinciales y el mismo INCUCAI, si no hay una articulación, no puede existir el éxito que tiene y que va a seguir teniendo el INCUCAI justamente en este proceso de donación y trasplante. Así que le agradezco a todos el interés y las ganas de poder participar en este programa, en este curso de posgrado, y para tratar de lo que es la historia de la... ¿Qué pasó? Ahí está. De lo que es la ley actual, la ley vigente de procuración y trasplante en la Argentina. Y como siempre Cacho lo ha dicho y nos gusta todo, ¿no? Hablar un poco de lo que es la historia, ¿no? La historia de la donación, la historia del trasplante, un poco de historia. Podemos llegar a encontrar algunos trabajos, alguna bibliografía ya de China de hace muchísimos años, con Huao Tou, que hizo un conjunto de técnicas de anestesia con plantas medicinales, y según refiere la bibliografía, eso no se sabe verdaderamente si es verdad, pero hay bibliografías que hablan de que algunos enfermos le ha colocado órganos sanos y se han salvado. Lo mismo en la India con el cirujano Suyura. Y bueno, la rinoplastía nació de este cirujano indio, y permitió que cambiemos parte de la piel y el hueso de las narices en los traumas faciales. Y después tenemos en la parte de la religión, cuando uno empieza a ver que en el siglo III en Arabia, dos hermanos que son santos en este momento, y tenían el arte de la medicina, el arte de curar, San Cosme y San Damián, hicieron el primer trasplante de hueso, de una pierna de un enfermo, ¿no? que sacaron de un moro fallecido, y le cambiaron una pierna que estaba putrefacta, que estaba perdida, de un enfermo. Y fíjense, en ese tapiz se muestra a San Cosme y San Damián realizando esta técnica. Y la verdad marcaron un hito, una historia en lo que es el trasplante a nivel mundial. Y después tenemos muchísima gente que también han hecho muchísimas experimentaciones e implantes que llevaron hasta los procesos, los estudios de cicatrización, de vascularización, de regeneración. Y los primeros trasplantes que se hablan son los trasplantes de tejidos,
el trasplante de las córneas, como dijo Cacho, el trasplante de la piel. Y estos han cambiado la historia y cada vez se empezaron a hacer más procedimientos y que tenían mejores éxitos y pudieron ver que esta actividad era eficiente. Y empezamos con lo que son los primeros trasplantes ya en la década, el siglo XIX, ¿no? En 1906 se establece que el primer trasplante de córnea exitoso lo hizo en Austria el doctor Silm, y que una persona que tenía una opacidad, le colocó una córnea de un fallecido y tuvo éxito. Y después empezaron los de huesos, y los trasplantes de órganos demoraron un poco más, pero ya se venían realizando a través de esas experimentaciones que mostré de la revascularización, de la anastomosis vascular y la ligamentosa, y empezaron a ver que los pacientes renales, que había muchísimos ya en la década del 50, había muchísimos pacientes ya que necesitaban de diálisis para seguir viviendo. Y bueno, y ahí comenzó el primer trasplante en el año 52 en Boston y París, que trataron de cambiar un poco la historia, pero recién en el año 54, a través del estudio del complejo mayor de histocompatibilidad que lo describió Doucet, se pudo tener un trasplante exitoso entre hermanos histoidénticos, en hermanos gemelos. Y eso mostró que el gran rechazo que podía haber en los trasplantes renales principalmente era este complejo mayor de histocompatibilidad. Y ahí se empezaron a ver y a estudiar todo lo que es el sistema HLA para los pacientes que iban a recibir un trasplante de riñón. Después empezaron con el trasplante de válvulas cardíacas, que son tejidos y que son muy importantes hoy también en la época actual, en muchos pacientes que requieren por una estenosis valvular, recambio de válvula, y que las biológicas tienen mejores resultados que las mecánicas. Y recién para fines de 1950 y principio de 1960 se empezó a ver el rechazo que daban los linfocitos sobre los injertos. Y esta parte de la inmunología fue la que empezaron a estudiar los grandes científicos del mundo, y empezaron a ver que se necesitaban medicamentos para tratar de combatir directamente sobre la parte inmunológica, disminuyendo el ataque de los linfocitos sobre el injerto, y empezamos a hablar de todo lo que es la parte de la medicación inmunosupresora. Y fíjense, estos son dos hitos de la historia. En la izquierda están los hermanos gemelos, Ronald y Richard Herrick. Y como dije, en el 1954, Ronald le dio su riñón, uno de sus riñones, a su hermano Richard. Y Richard Herrick, después de casi 50 años de recibir su trasplante, falleció hace 5 años por la edad, por ser anciano, pero no por su trasplante ni por necesidad de insuficiencia renal. Estamos hablando de 50 años de la historia del trasplante, más 66 años en este momento cuando se comenzaron a hacer los trasplantes renales. Y acá en la figura, fíjense los dos, cómo están los dos hermanos gemelos, uno agradeciendo al otro poder darle la vida a través del trasplante, donándole uno de sus riñones. Y este fue también en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el año 1967, fue el primer trasplante cardíaco exitoso, que posibilitó que viva unos días, pero marcó también la historia del trasplante cardíaco. Ahí se empezaron a realizar cada vez más cotidianamente trasplantes en el mundo. En el año 63 se realizó el primer trasplante hepático en humano, que vivió 5 horas. De pulmón también,
que falleció a los 18 días, pero fíjense, en la década del 60 empezaron a realizarse diferentes experimentos en trasplantes y que marcaron un comienzo de una era. Esta era de que permite que muchas enfermedades tengan su cura a través del trasplante. Y fíjense, en el año 68 recién se hizo, a través de la escuela de Harvard, se hizo lo que es la definición de muerte encefálica. En el año 68 recién empezamos a ver que aquellos pacientes que tenían muerte encefálica podían ser donantes de órganos. Y muchos creerán que la muerte encefálica fue creada justamente para los donantes. No, no solamente fue, el trasplante se benefició por este reporte y esta definición de muerte encefálica. Se benefició, pero no, cuando la escuela de Harvard empezó a hablar de la definición, fueron principalmente aquellos anestesiólogos que tenían pacientes crónicos conectados a una máquina o respirador, o los terapistas que se estaban empezando en esa época a definir en la especialidad, y veían que estaba muchísimo tiempo pacientes que estaban conectados a máquina, y que veían que había reflejos neurológicos que desaparecían y que no estaban presentes, y que a la larga esos pacientes llegaban finalmente a la muerte. Y bueno, eso posibilitó, de la definición del año 68 de la muerte cerebral, posibilitó también que a través del diagnóstico temprano de muerte encefálica se puedan obtener donantes de órganos para trasplante. En el año de órganos trasplantados. Hoy, con la cantidad de medicación inmunosupresora que tenemos, los rechazos son muy pocos, un porcentaje muy bajo de todos los trasplantes que está habiendo en el mundo, de rechazo del injerto por la parte inmunológica. Y si vamos un poco a la historia de lo que es el trasplante en Argentina, como lo dijo el doctor Soratti, ya a principios de 1928, en el Hospital Rawson, el doctor Mane hizo el primer trasplante de córnea en el país. En 1906, que comenzó a nivel mundial. En 1928 en Argentina. En el año 48, el primer trasplante óseo en el Hospital Italiano por el doctor Ottolenghi. Después el doctor Lanari en el año 58 hace el primer trasplante en los hermanos gemelos. Se hizo acá en el CEMIC de Buenos Aires el primer trasplante renal. En el año 68, una década después, se hizo el primer trasplante cardíaco en la clínica Modelo Lanús por el doctor Bellisi. Después empezamos con los trasplantes de médula ósea por el Hospital Británico en el año 86. Después comenzaron los trasplantes hepáticos, que empezaron mucho más tardío acá en lo que es en la región, y tanto el adulto como el pediátrico, el primer trasplante fue pediátrico en el Hospital Garrahan, y después comenzaron todas las instituciones, que hay muchísimas, y ahora les voy a mostrar, en la Argentina, que hacen trasplante hepático. Después, en el año 90, la Fundación Favaloro hace el primer trasplante cardiopulmonar, el doctor René Favaloro. Después, en el Hospital Italiano, se hace el primer trasplante de pulmón en el año 92, y el último trasplante de órgano que se hace en Argentina, que es el trasplante de intestino, que es justamente el único país de Latinoamérica que tiene este tipo de trasplante. Brasil se está viniendo a formar con dos grandes profesionales en trasplante de intestino que tiene la Argentina, y se venían a formar justamente para tratar de empezar a hacer trasplante de intestino, cuando en todo el mundo hay muy pocos países que realizan este tipo de trasplante. En Latinoamérica el único país, después de México, es Argentina, que hace estos tipos de trasplante de intestino. Así que es un orgullo que la Argentina tenga, como dijo el doctor Soratti, la mayor cantidad de trasplantes de órganos y de tejidos que existen en el mundo y que se realizan acá en la Argentina, y que ojalá con el futuro
en la región podamos también poder realizar la mayoría de los trasplantes que se hacen acá en la Argentina. Y hablando un poco de la ley, ¿qué es lo que nos da esa confianza al sistema de salud? Es justamente que cuando comenzaron a realizarse los primeros trasplantes, se legisló y se creó el primer centro único coordinador de ablación implante, el que iba a coordinar toda la actividad que se llamó en un primer momento CUCAI, que se creó en el año 78, 42 años ya. Se creó el primer CUCAI con la ley 21.541. Principalmente en la ciudad de Buenos Aires, regía las principales instituciones de trasplante de la ciudad y de la provincia, hasta que en el año 80, en Córdoba, Santa Fe con el Caco López Candiotti y Mendoza crearon su CUCAI, sus organismos provinciales, y empezaron a legislar en su propia provincia toda esta actividad de procuración y de trasplante. Después se empezó a modificar y a crear en el año 86 con la ley 23.464 y empezaron a poner un poco más de federalismo a toda esta actividad y de posibilidad de que toda persona de la Argentina, todo ciudadano argentino tenga posibilidad de trasplante. Y bueno, hasta que en el año 90, por la ley 23.885, se creara lo que se conoce hoy como el Instituto Nacional Único, Central Único Coordinador de Ablación Implante, el INCUCAI, que es el organismo nacional responsable de toda la actividad y que legisla junto a todos los organismos provinciales toda esta actividad de procuración y trasplante. En el año 1993 se da la ley que la mayoría conoce, que es la 24.193, y esta ley instaba a que todas las provincias, no solamente Córdoba, Santa Fe y Mendoza, sino todas las provincias tengan su organismo provincial y tengan personas que se encarguen de la actividad de procuración y trasplante en Argentina. Y bueno, ahí el doctor Di Bernardo fue el primer director de CUCAICOR y fue una de las primeras provincias del país que tuvo su organismo provincial, y que el año pasado cumplimos 25 años y lo pudimos festejar con un acto, y pudimos agradecer a cada uno de los participantes de estos 25 años en toda esta actividad de procuración y en toda la actividad de trasplante acá en Corrientes. Después vino la creación del registro de CPH, de célula progenitora hematopoyética, que se creó en el año 2003. Después en el año 2005 se creó la ley donante presunto, se modificó la ley 24.193, empezó a aparecer la palabra del donante presunto. Después en el año 2014 apareció la ley 26.928, que parecen leyes, pero no, cada uno tiene su beneficio y cada uno tiene su porqué. Justamente la ley 26.928 que se promulgó en el año 2014, esta ley protege a todos aquellos pacientes que necesitan o recibieron un trasplante en Argentina. Esa es la ley de protección del paciente trasplantado y en lista de espera, y eso también le da una identidad a todas aquellas personas que han sufrido una enfermedad y que se han beneficiado y que sufren en este momento a través de esa enfermedad crónica, que la única cura científicamente avalada a nivel mundial es el trasplante. Y bueno, en el año 2018 tuvimos otro repunte a nivel mundial, y que fue la creación justamente de esta ley conocida como todo como Justina, y donde mejoró lo que es el diagnóstico de donante presunto. Y bueno, fíjense, toda la Argentina tiene un sistema nacional de procuración que está compuesto por todas las instituciones que participan de este proceso de donación y de trasplante, desde donde se obtiene el donante
de donde se tienen los órganos y los tejidos, hasta su implante en aquellas instituciones habilitadas por el INCUCAI, quien es el organismo nacional responsable, junto, como dije, con todas las jurisdicciones, las 24 jurisdicciones y organismos provinciales de ablación e implante. Y fíjense, el sistema surge como una responsabilidad del ámbito de la salud para dar respuesta a un problema sanitario concreto. Bueno, justamente lo que hace el Sistema Nacional de Procuración es dar una respuesta a todo este problema sanitario que es la necesidad de órganos para trasplante y de tejidos justamente para curar enfermedades. Y bueno, el INCUCAI con todos los organismos forman parte de esta estructura pública, sino también es privada, y es la que legisla todas las instituciones de trasplante de órganos y tejidos, la que habilita en todas estas instituciones, a todos los equipos, a los profesionales, a los laboratorios de histocompatibilidad, a los bancos de tejidos, los multitejidos que hay en el país. Todo está legislado y coordinado a través del INCUCAI. Y lo que dice justamente esta ley es la responsabilidad de habilitar establecimientos y autorizar profesionales para trasplante de órganos, tejidos y células. Y fíjense, este Sistema Nacional de Procuración la divide en regiones. ¿Y por qué es importante estas regiones? Justamente porque la distribución de los órganos y de los tejidos, principalmente las córneas, se hace la distribución primero en la provincia, después en la región, subregión, en el caso del litoral 1 y 2, o Patagonia 1 y 2, y después a nivel nacional. Toda la distribución está dada a través de regiones. Y cada parte del país tiene una región compuesta por algunas provincias. En el caso del litoral 1 sería Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y como subregión en el litoral 2 están Santa Fe y Entre Ríos. Después tenemos del NOA, noreste argentino, Jujuy, Salta y Tucumán. Del centro, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. La región pampeana con La Pampa, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. La región del Cuyo, que está Mendoza, San Luis y San Juan. Y después tenemos la región Patagonia 1 y Patagonia 2, Patagonia 1, Neuquén y Río Negro, y Patagonia 2, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y si nosotros hablamos de qué trasplante de órgano y tejido y cómo están habilitados, y fíjense, dentro de toda esta legislación que tiene el INCUCAI, en trasplante cardíaco hay 27 instituciones a la fecha habilitadas en todo el país. Y nosotros acá en la región Litoral 1, el Instituto de Cardiología de Corrientes y el Hospital de Alta Complejidad están habilitados para hacer trasplante cardíaco en la región. En relación al corazón y a los pulmones, al trasplante cardiopulmonar, que como dije, la primera institución fue la Fundación Favaloro a través del doctor René Favaloro, que realizó este tipo de trasplante en la Argentina. Solamente hay 5 instituciones habilitadas a nivel país para poder realizar, principalmente en la ciudad de Buenos Aires y en Mendoza. En el Hospital Italiano de Mendoza son los únicos centros que pueden realizar este tipo, que están habilitados no solamente la institución, sino los profesionales, porque eso es importante. Muchos dicen, cualquiera puede realizar trasplante en la Argentina. No, cualquiera no. Tiene que presentar todo el aval
científico y la institución tiene que demostrar su infraestructura para poder realizar cualquier tipo de trasplante en la Argentina. El trasplante de pulmón, hay 8 instituciones habilitadas a nivel país, principales ciudades del país, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, son las únicas ciudades que tienen instituciones que hacen estos tipos de trasplante de pulmón. Acá en la región, Litoral 1 y 2, no tenemos ninguna institución que haga trasplante de pulmón ni cardiopulmonar. Después tenemos el trasplante hepático, y ahí sí ya empezamos a tener más instituciones que están habilitadas para hacer trasplante hepático. Y bueno, hoy trasplante hepático hace el Hospital de Alta Complejidad en Formosa, y bueno, este año a través del ingreso del doctor José Segovia al plantel del Cucaicor empezamos a hacer la ablación hepática regional, donde vamos a auxiliar no solamente acá a Corrientes en la ablación hepática, que ya la hicimos en 2 oportunidades con éxito, y bueno, también sino Misiones y Chaco también se van a ver beneficiados por este equipo de ablación hepática que tenemos actualmente en Cucaicor. Trasplante de páncreas y renopáncreas, son menos las instituciones, 16 instituciones habilitadas para realizar este tipo de trasplante, que principalmente están en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, el Hospital de Alta Complejidad, y Mendoza son las instituciones habilitadas para trasplante. Después el trasplante de intestino, como dije, solamente 2 instituciones, Fundación Favaloro y Hospital Italiano, son las 2 instituciones que hacen estos tipos de trasplantes. Y después nos vamos al trasplante renal, y ahí sí tenemos muchas instituciones, casi todas las provincias tienen su centro de trasplante renal. ¿Y por qué es tan importante? Y porque es la que tiene mayor la mayor cantidad de pacientes en lista de espera a nivel nacional. Y ahora voy a mostrar cuál es la lista nacional de pacientes que están en lista de espera, que todo eso también está dentro del Sistema Nacional de Procuración y con el manejo del CINTRA, del INCUCAI y de todos los organismos provinciales a través del CINTRA, que es el Sistema Nacional de Información, que también en el año 2003 comenzaron a ser las primeras herramientas de creación de este sistema, y también es un sistema, como dijo el doctor Soratti, que es reconocido por la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud, y que demuestra todo lo que es la trazabilidad de órganos y tejidos para trasplante acá en la Argentina. Y fíjense, Corrientes, el Instituto de Cardiología, el primer centro en la región fue el Hospital Escuela, que estuvo el doctor Revidate como jefe de equipo y el doctor Di Bernardo como director de Cucaicor, y el doctor Pilchí como cirujano vascular. Después el Hospital Perrando de Chaco, el Hospital de Alta Complejidad de Formosa y Misiones, que fue la última provincia en que trajo los equipos, tiene 2 equipos en la actualidad, uno en el Hospital Madariaga y otro en el IOT, en el Sanatorio IOT, donde se realizan trasplantes renales, y también se están realizando muchos trasplantes en ambas instituciones, en verdad en todas las instituciones. Y fíjense el cuadrito que les muestro acá abajo, ¿no? Hoy en la actualidad hay registrados pacientes que se realizan diálisis crónica terminal a nivel país, 30.062 pacientes, es decir que 30.062 pacientes podrían beneficiarse del trasplante renal como una terapéutica de cura de su enfermedad. Pero fíjense que solamente el 17%, 5.119 personas, solamente están en lista de espera. Tenemos más de 24.000 personas, casi 25.000 personas, que hoy no están inscritos en lista de espera y no tienen esa esperanza, ese milagro de que le llamen en algún momento y le digan, está tu riñón para poder trasplantarte y curarte. Así que el INCUCAI viene trabajando también de hace muchos años con la Sociedad de Nefrología de Argentina, tratando de empezar que cada vez se inscriban más pacientes, que cada vez más pacientes tengan esa posibilidad,
pero también es importante que nosotros sigamos trabajando para que cada vez haya más donantes y cada vez haya más trasplantes y esta lista disminuya. Que nunca va a disminuir porque todas las enfermedades crónicas terminales no transmisibles, como la obesidad, la hipertensión y la diabetes, siguen aumentando enfermedad como la enfermedad renal crónica terminal, así que cada vez va a haber mucho más pacientes que van a ingresar a diálisis crónica terminal. Y fíjense que si nosotros lo agrupamos por provincia, hay 6 provincias que tienen más de 1000 pacientes en diálisis. Son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, Mendoza y Tucumán. Y fíjense que Corrientes, Chaco, Misiones, tienen alrededor de 700 pacientes en diálisis, ¿no? Misiones tiene 674, Corrientes tiene 664 y 580 tiene Chaco. Así que fíjense que la región tiene más o menos 600 pacientes por millón de población en diálisis, que con todos los trasplantes que han existido en toda la región, en Corrientes, ¿no? En Formosa, no ha disminuido esa tasa de 600 pacientes en diálisis crónica terminal. Cada vez va a ir aumentando si nosotros disminuimos lo que es la detección y la obtención de riñones para trasplante. Después nos vamos a lo que son los tejidos. Y ahí sí tenemos mucho más equipos que están habilitados para poder ser trasplante. Fíjense que en el caso de la córnea hay 152 equipos habilitados a nivel país. Acá en Corrientes hay 2 centros, el doctor Fontán y el doctor Valduesa son los profesionales habilitados a nivel local para poder hacer este tipo de práctica. Y lo bueno es que nosotros tenemos un banco de ojos en la región, que está acá en el Hospital Llano, y que es un banco que tiene más de 800 ya evaluaciones de córneas de toda la región y posibilitó que muchos pacientes de la Argentina, ya que no, la lista de pacientes en lista de espera de córnea, tanto en Misiones como en Corrientes, Chaco y Formosa, es menor a 10, porque tenemos tantos donantes de órganos y de tejidos, y la verdad que esos donantes ha disminuido muchísimo la lista y mucho tiempo se ha mantenido con la lista 0 de lista de espera para córnea. Y bueno, el Hospital Llano es el banco de ojo de la región y que esperemos seguir invirtiendo en dicho banco y se siga dando los mejores estándares de calidad a nivel mundial como lo viene realizando hasta ahora. En trasplante de hueso hay 236 instituciones habilitadas, solamente hay 15 bancos de hueso, algunos públicos y otros privados, la mitad casi son públicos, la otra mitad son privados, y acá a nivel provincial todavía nunca habíamos tenido una institución que esté habilitada para realizar este tipo de trasplante, y bueno, después de casi 1 año y medio de presentar papeles ante el Ministerio y ante el INCUCAI, se pudo habilitar al Sanatorio del Norte como equipo de trasplante de hueso y espero que en un futuro lo haga el Hospital Escuela, que es el hospital de derivación traumatológica de la provincia, no solamente hueso para traumatología, sino también para maxilofacial y neurocirugía, ya que el hueso obtenido de donantes se procesan en los bancos de hueso y después se pueden utilizar en muchísimas prácticas quirúrgicas. Después, trasplante de válvula cardíaca, hay 43 instituciones habilitadas a nivel país. El Instituto de Cardiología es la de la provincia de Corrientes, el que está habilitado para hacer dentro de estos implantes. Y solamente existen 3 bancos de válvulas cardíacas a nivel nacional. Y en el caso de trasplante de piel, hay 18 instituciones habilitadas. Esperemos que Corrientes también tenga su institución habilitada para trasplante de piel, pero solamente tenemos un solo banco de piel que se encuentra en el Hospital Garrahan.
Y para ir culminando dentro de este Sistema Nacional de Procuración, antes de hablar de lo que dice la ley de trasplante, la 27.447, no quiero dejar afuera lo que es el trasplante de médula ósea, como lo conocen todos. En verdad es el trasplante de célula progenitora hematopoyética, de los cuales tenemos algunas instituciones habilitadas, 38 en total, y de esas 38, 22 están habilitadas para hacer trasplante autólogo y trasplante no emparentado. Y cuando hablamos de trasplante de CPH no emparentado, estamos hablando de que justamente se ingresa a través del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, el CPH, se ingresa a la búsqueda de ver de qué personas de esos casi 10.000, 15.000 donantes espontáneos que hay en la Argentina tienen alguna característica con alguno de esos receptores y pueda donar un poco de su sangre para obtener la célula progenitora hematopoyética. Y acá en la región solamente está Misiones habilitado para trasplante autólogo, no para no emparentado todavía, pero son instituciones que también tienen que pasar un riguroso sistema de evaluación para poder ser habilitados, no solamente por el Ministerio de Salud Provincial, sino también por el INCUCAI y por el Registro Nacional de CPH. Por eso es importante que seamos donantes también de sangre y donantes de células progenitoras, que nos acerquemos a las postas de donación. Acá en Corrientes tenemos la del Banco Central, la del Instituto de Cardiología y Montecasero, en el Hospital Robinson, hay una señora, una técnica que también está muy comprometida y hizo todos los trámites para que el Hospital Robinson también sea una posta de donante de CPH, y eso es lo que da el compromiso de las personas hacia esta enfermedad. Y bueno, después las maternidades del Hospital Ángela Ideliano y Eloísa Torrent de Vidal son grandes generadoras de sangre de cordón umbilical, que es una sangre rica en célula progenitora y también posibilita que cada vez haya más donantes y más posibilidades de poder todas estas personas que tienen una enfermedad hematológica se puedan curar a través de un trasplante de célula progenitora o médula ósea, como se lo conoce. ¿Y cuáles fueron las estrategias que puso en práctica el INCUCAI en todos estos años con los organismos provinciales de procuración y justamente con la creación del Programa Federal de Trasplante, después que en el año 2003, que ese Programa Federal de Trasplante también hablaba de su programa de garantía de calidad, que era la detección de todos los pacientes neurocríticos con glaucoma menor o igual a 7, y en el año 2012 la creación del programa Hospital Donante. Programa Hospital Donante donde no solamente el equipo de procuración sea el que trabaje para la detección y para la procuración de órganos y tejidos dentro de la institución, sino que sea toda la institución. Y han demostrado muchísimas instituciones del país el éxito de este programa, como lo es el Hospital Madariaga de Misiones, el Hospital Padilla de Tucumán, el Clemente Álvarez y el de emergencia de Clemente Álvarez de Santa Fe, después también el Culian de Santa Fe, y hay muchos otros hospitales que han demostrado que cuando la institución es la que se pone el hombro, la temática es la que verdaderamente se convierte como hospital donante. Y bueno, nosotros acá en el Corrientes tenemos el Hospital Escuela, que siempre ha sido nuestro hospital generador de donantes, y lo voy a mostrar ahora en la clase siguiente sobre los datos que nos da la institución en todos estos años de la creación del JUCAICOR por el doctor Di Bernardo y hasta en la actualidad donde estoy actualmente como director. Y bueno, fíjense, ¿quién es ella? Justina Locane. Justina Locane fue una nena que se enfermó
una nena sana que tuvo una enfermedad cardíaca, y esa enfermedad cardíaca la llevó a estar en lista de espera, y ella no tuvo la oportunidad de seguir viviendo a través del trasplante. ¿Por qué? Porque nunca llegó su ángel donante. Y la familia empezó a estudiar cuál era la problemática que había a nivel país para que no haya tanto donante. Y una de las principales era la alta tasa negativa de la familia hacia la donación. Aunque del año 2006 todos somos donantes, salvo expresemos lo contrario, el donante presunto, había una parte de la ley que permitía que la familia comente qué había decidido uno en vida, y seguía siendo la familia la que tenía la posta de la donación, seguía siendo la familia la que decidía si su familiar, su ser querido que falleció, era donante o no era donante. Y bueno, por unanimidad y ambas cámaras, tanto de diputados como senadores, decretaron en tiempo récord esta ley, donde se expresa que todos somos donantes salvo que expresemos la negativa uno mismo en los canales habilitados. ¿Y cuáles fueron los principales principios que tiene esta ley? Primero, el respeto por la dignidad humana. Después, el respeto por la autonomía de la voluntad. Si uno dice que no, es no, aunque la familia quiera. Ahora, si no expresó su negativa, por ley es donante. Y también lo que habla esta ley de la solidaridad y la justicia distributiva en la asignación de órganos, tejidos y células. Esto la verdad que hace muchos años se viene haciendo. La equidad en el acceso al trasplante, con la ley 26.928, la ley de protección de los pacientes, ya uno tenía posibilidad, cualquiera, sea con obra social, sin obra social, poder hacer un trasplante en la Argentina. La extra patrimonialidad del cuerpo humano, sus órganos, tejidos y células. Bueno, la atención integral del paciente trasplantado se agregó dentro de la ley. Observar los principios éticos en investigaciones vinculadas al trasplante, eso lo da toda la potestad del INCUCAI para que evalúe cualquier decisión en la temática de la investigación de trasplante, sí o sí tiene que estar avalado y autorizado por el INCUCAI. También la autosuficiencia y la voluntariedad, el altruismo y la gratuidad de la donación. Habla esta ley también de los derechos de donantes y receptores. Habla del derecho a la intimidad, a la privacidad y a la confidencialidad. Algo que se está perdiendo lamentablemente con las redes sociales. Cada vez se saben a través de las redes sociales, los periodistas divulgan datos de los donantes, de los receptores, pero la ley es bien clara. La privacidad y la confidencialidad, tanto el donante como el receptor, tiene que seguir existiendo. Por eso nosotros no damos, a través del INCUCAI y los organismos jurisdiccionales, no damos ningún tipo de información ni a la familia donante ni a la familia receptora. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esa privacidad. También a la integridad del cuerpo se hace entender y se respeta. Solamente se obtienen los órganos y tejidos que van a tener el fin de trasplante. Sí, los demás órganos y tejidos quedan en el cuerpo y se entregan a los familiares. A la información, el derecho a la información, se informa a toda persona que quiera saber sobre el proceso, se le da información, manteniendo la privacidad y la confidencialidad. Después del trato equitativo e igualitario. Para el trasplante son todos iguales, no importa ser el hijo de, o el famoso, o el presidente, o el diputado. Acá se siguen las reglas de las reglamentaciones vigentes por el INCUCAI en la distribución de los órganos y tejidos. Y todo eso se permite gracias a este Sistema Nacional de Información que es el SINTRA. Después también a la cobertura integral del tratamiento y el seguimiento posterior. Si no tiene obra social,
el Ministerio de Salud, o tiene que incluir salud, el Ministerio de Salud a través del INCUCAI entrega todas las drogas inmunosupresoras a todos los equipos, a todos los organismos jurisdiccionales, quienes son los que entregan las drogas a los pacientes trasplantados. Y después el traslado prioritario por vía aérea o terrestres de los pacientes hacia las instituciones donde van a recibir algún tipo de tratamiento. Después habla también de la capacitación. Consolida un régimen de capacitación permanente para el recurso humano afectado a la actividad. Y esto, lo que estamos comenzando nosotros hoy, es una capacitación y nos pide la ley. Por eso también es tan importante que este curso no sea el primero ni el último, y que no solamente se haga en la facultad de acá de Medicina de la UNE, sino también que se replique en las diferentes universidades y facultades del país. Tenemos que entrenarnos en todas las etapas del proceso de donación y trasplante. Justamente ese entrenamiento es lo que íbamos a hacer con el gabinete de simulación de la facultad, pero en este marco de la pandemia de COVID-19 lo hacemos todo virtual, pero en el futuro invitamos a todo aquel que quiera conocer mejor o participar, que se acerque al CUCAICOR, y cuando tengamos algún proceso de donación, le enseñaremos paso por paso para que vaya aprendiendo. Después habla de la creación de los servicios de procuración. Ese programa Hospital Donante que salió en el 2012 está implementado dentro de la ley. Por ley ahora todas las instituciones tienen que tener su servicio de procuración, servicios que tienen que estar destinados a garantizar que todas las etapas del proceso de donación y trasplante sean categorizados en los establecimientos y que estén a cargo de profesionales especializados, que se especialicen en esto, en la figura de coordinador de trasplante, como lo decían no solamente Cacho, sino el Rafa Matesán también. ¿Y cuáles son las principales funciones de estos servicios de procuración? La detección, la evaluación, el tratamiento de los potenciales donantes, la información que se le brinda a la familia sobre la donación, cuál es la relevancia sanitaria y social que tiene la donación, y después también generar acciones de promoción, difusión y capacitación dentro de la institución. Todo lo que hacen los organismos de procuración a nivel provincial tienen que hacer estos servicios de procuración hacia adentro en sus instituciones. También lo agregó dentro de la ley, que estaba legislado dentro de la reglamentación en INCUCAI, la donación cruzada, el donante cruzado principalmente a nivel renal, que el año 2010 se viene realizando en España, y no solamente ahora, ya no solamente en España, sino de países contiguos. Ya hay convenio entre España e Italia, España y Portugal, para que sea donación cruzada por fuera de los países locales, ¿no? Así que eso también posibilita que cada vez más gente tenga posibilidad de recibir un órgano a través de una donación en vivo, porque la donación cruzada es donación en vivo que se pueden hacer con el trasplante renal. Y bueno, los medios de comunicación hasta la fecha no estaban dentro de la reglamentación de la ley de qué pueden hacer. ¿Y qué dice la ley? El INCUCAI tiene que elaborar una recomendación de cómo tienen que abordar los medios de comunicación sobre las noticias vinculadas a la donación y el trasplante. Y justamente largaron este libro de recomendaciones, y el año pasado vinieron el jefe de prensa en INCUCAI, Pablo, junto con Roxana Fontana, que es la jefa de todo lo que es la difusión dentro del INCUCAI, y estuvieron hablando con los medios de comunicación de cómo tienen qué es lo que está prohibido, el pedido de órganos para personas determinadas, o la publicidad engañosa. Ataca principalmente todo lo que es el turismo o el comercio, no tanto el tráfico, y eso el doctor Sorati lo va a hablar en su última charla, pero no tanto lo que es el tráfico, sino el comercio y el turismo del trasplante. Y justamente
que todo eso tiene que estar avalado por el INCUCAI para poder ser publicado. El INCUCAI o el organismo provincial. Y después habla de cuáles son los canales habilitados para que uno pueda manifestar su voluntad. Y todo mayor de 18 años puede manifestar su voluntad expresa, negativa o afirmativa hacia la donación en los canales habilitados como son a través del INCUCAI, a través de su sistema de información en Sintra, en su página de Mi Argentina, o a través del Registro Nacional de las Personas o los registros civiles, o a través de todos los organismos provinciales, en este caso CUCAICOR, CUCAICHACO, CUCAIMIS, CUCAIFOR, después a través del correo oficial haciendo un telegrama que es gratuito, donde uno puede expresar su afirmativa o su negativa hacia la donación. Y lo que se ha implementado hace también 1 año y medio es que a través del portal del app de Mi Argentina, que uno tiene toda su información dentro de este app, ahí tiene la posibilidad de expresar su afirmativa también o negativa hacia la donación. Habla del donante presunto, en el cual somos todos donantes salvo que expresemos nuestra negativa. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos los que decidimos en vida qué va a pasar en el futuro con nuestro cuerpo. No decide más la familia, salvo para los menores de 18 años, que todavía sigue siendo la familia. Y cuando no se encuentre registrada ninguna voluntad del fallecido hacia la negativa, a la donación principalmente, se tiene que seguir a través de una reglamentación que se hizo a través del INCUCAI, con todo el protocolo para poder obtener órganos para trasplante. Y hemos mostrado un hito que el año pasado, en el año 2019, tuvimos casi 20 donantes por millón, siendo que la Argentina lo máximo que tuvo fue de 15 donantes por millón a través de todos sus programas. Llegamos a tener casi 20 donantes por millón y ser uno de los países de Latinoamérica con mayor tasa de donantes, después de Uruguay. Y también eso es importante, nosotros antes no teníamos la reglamentación de dejar asentado en la historia clínica. Ahora todo lo que se actúe se tiene que dejar asentado en la historia clínica. No es necesario ya dejar un papel, sino que escribir sobre la misma historia del fallecido, sobre la temática. Y fíjense, ¿no? Nosotros tenemos que entrar en el Sintra o ver en el DNI cuál fue la voluntad del fallecido. Si fue afirmativa, se informa a los familiares y allegados, ya no se hace la entrevista familiar, se les informa. Y si es negativa, también se le informa a los familiares y allegados sobre la decisión del fallecido, cuál fue su voluntad. Y fíjense en esta muestra de DNI, si uno lo ve, porque muchos van a preguntar, mi DNI no dice nada. Bueno, el que es donante, acá en la parte izquierda, pegado a la foto, dice donante sí. Si uno expresó su afirmativa, va a decir donante sí. Y si expresó su negativa, va a decir donante no. Este que expresó su negativa, que dice que no, es aquel que no puede ser donante de órganos, ni aunque la familia quiera en la Argentina por la reglamentación de la ley. Otra forma en el Sintra, como le dije, nosotros cargamos todos los datos del fallecido en este Sistema Nacional de Información. Y este sistema está conectado al Registro Nacional de las Personas y al Registro Nacional de Donantes. Y si uno expresó su negativa o afirmativa hacia la donación, nos figura acá donde dice RENADO módulo 5, no se encontraron coincidencias con el tipo de número de documento. Si esto me dice esta frase y en el DNI no dice ninguna expresión de donación, esa persona es donante de órgano por la ley 27.447. Y siempre nosotros informamos a la familia cuál es el proceso que se está dando de donación y trasplante. Siempre se informa a la familia. No se hace nada sin información de la familia. Ya no se obtiene consentimiento como lo hacíamos antes, que pedíamos autorización a la familia. Hoy se informa a la familia
todo el proceso de donación de órganos y tejidos para trasplante. Y bueno, menores de 18 años siguen decidiendo los padres, o el padre que esté presente o el representante legal. No es necesario que estén los dos padres para que autoricen la donación de órganos y trasplante. Pero todavía sigue siendo un tema muy preocupante a nivel país por la alta tasa negativa que sigue existiendo de los padres hacia la donación de sus hijos y la pérdida que ocurre y el duelo cuando vean la comunicación en el módulo de Karina, que es en el módulo 4, le va a explicar todo lo que es la actividad y cómo se maneja con la familia en el proceso de información del fallecimiento en un primer término, y nosotros nunca hablamos, hasta que la familia no entiende el fallecimiento, hablamos sobre donación. Previamente nunca tocamos la palabra. Después se mantiene con la ley 26.066, lo que es el trasplante con donante vivo relacionado, las penas, sanciones y procedimiento administrativo, las medidas preventivas y actividades de inspección, el procedimiento judicial especial. Y acá hay algo importante. Nosotros anteriormente, en pacientes que estuvieron internados en el Instituto Neuropsiquiátrico, no podía ser donante. Hoy ya se eliminó esta prohibición, es decir, que cualquier persona, aunque haya estado en instituciones psiquiátricas internado, puede ser donante de órganos y tejidos. Y para ir culminando, ¿qué trajo esta ley? Un fortalecimiento al sistema nacional de donación y trasplante, optimizando los tiempos y la desburocracia del proceso de donación y trasplante. Incorporó al Sintra como el registro de la actividad de procuración y trasplante a nivel país, y jerarquiza toda la actividad del coordinador hospitalario, considerando todo el proceso de donación y trasplante como un acto médico. Todo lo que nosotros estamos haciendo es un acto médico, lo que hace el coordinador de trasplante. ¿Y para qué nosotros trabajamos en el INCUCAI y los organismos provinciales con este Sistema Nacional de Procuración? Por todos ellos, ¿no? Por estos 7.100 personas a la fecha de hoy que están esperando un órgano para cambiar su vida o salvar su vida. Fíjense, riñones 5.178, corazón 117, hígado 1.316. Ellos están esperando ese órgano, tan dichoso órgano, para cambiar su historia. Y 2.081 están esperando tejido. Pero cuando nosotros hablamos de tejido, estamos hablando principalmente lo que figura en la lista de espera, que es la córnea y esclera. Pero si nosotros sumamos todos aquellos pacientes que se benefician con la piel, los quemados, o los traumas, o los huesos, el hueso procesado en los bancos de tejidos, no solamente hueso entero o parte de un hueso entero, sino el hueso procesado, ya sea a través de lámina, de polvo, son muchísimos más las personas, y estamos hablando de casi el doble de lo que son los receptores de tejido en la actualidad. Casi 2.000 personas están esperando o se van a beneficiar por un pedazo de piel, por las válvulas cardíacas, o por el hueso, o por los músculos, o también por los vasos sanguíneos. También hay bancos que guardan los vasos sanguíneos para poder utilizar en cualquier acto quirúrgico posterior. Así que, y todo eso está registrado a través del Sintra, y toda la solicitud se hace a través del Sintra. Si no se hace a través del Sintra o no está habilitado a través del Sistema Nacional de Información, no puede ser la actividad, no puede realizar ningún tipo de actividad trasplantológica en la Argentina. Y ellos son los beneficiarios. Todos ellos se unieron y formaron un grupo a favor de la donación y tratando de que la gente vuelva a tener confianza. ¿Por qué? Porque ellos ya están trasplantados, pero muchos y todos estuvieron esperando su órgano para poder cambiar su historia. Como Gonzalo,
que en plena época de pandemia, Gonzalo recibió un trasplante de pulmón, y hoy está ya al mes casi de su trasplante, en un departamento haciendo su ejercicio, su rehabilitación, para prontamente volver a su ciudad de origen y poder seguir teniendo su vida normal. Y Gonzalo trabaja mucho en la promoción de la donación, porque él lo hizo esperando su madre, y a él lo hicieron esperando su órgano, los pulmones, y hoy lo hacen en el post-trasplante, ya a través de su ángel donante, agradeciendo, sin conocer quién es su ángel donante, por las redes, todos los días divulgando lo bien que hace el trasplante, el beneficio que da el trasplante. Así que le agradezco cualquier consulta o duda. Vamos a tratar de sacárselo, si no podemos a través del Zoom por el tiempo, lo haremos a través de los canales del campus virtual y del correo electrónico, o que se acerquen al Cucaicor y con Emiliano le vamos a sacar todas las dudas en relación al proceso de donación y trasplante acá en la provincia de Corrientes. Gracias.